chicos, entonces tenemos diferentes tipos de climas, esto pues a nivel eh, pues global, ¿cierto? En todo el mundo. Entonces, en primer lugar, tenemos una cuestión del clima ecuatorial. Aquí hay lluvias intensas, lluvias regulares y la temperatura tiene poca oscilación. ¿Listo? Por otro lado, tenemos el clima tropical y allí encontramos como dos clases diferentes. Entonces, tenemos el tropical lluvioso y el tropical monzónico. ¿Listo, chicos? Ay, esto se me va a apagar. Esperen un momento. Ya. Por otro lado, tenemos el clima desértico y allí tenemos temperaturas muy elevadas pues durante el día y demasiado bajas en la noche. Allí la cuestión de la lluvia pues es muy escasa. ¿Qué ejemplo podemos dar de clima desértico, de esos espacios desérticos en Colombia? Hola chicos, ¿será que no tenemos desierto en Colombia? Sí, Sí, profesora, es profe, cierto, es cierto, es temperaturas verdad. muy altas o muy bajas. Listo, levántenme la manito y me dan un ejemplo de desierto en Colombia. Andrés, cuéntame. El desierto de Tatacoa. El desierto de la Tatacoa. Muy bien y muchas gracias. Entonces, sí, chicos, efectivamente, pues hay en Colombia espacios desérticos. También en Boyacá tenemos un desierto. La verdad se me escapa en este momento el nombre, estaba tratando de recordarlo. Pero bueno, eso es en la parte de Villa de Leyva. Espérenme a ver, lo consulto en internet. A ver si lo encuentro. Entonces, por la zona de Villa de Leyva y casi que toda Villa de Leyva es el desierto de la Candelaria. Sí, lo consulté en internet. Y es muy ahí, muy cerquita de Villa de Leyva y también cumple con estas condiciones. Entonces, si ven lo bueno de Colombia, chicos, y de nuestra ubicación, tenemos casi... Profe, yo digo que Colombia es un país como muy completo, ¿no? Sí, señora, efectivamente. Esa es la palabra, completo. Porque es que acá, ojalá fuéramos de pronto más inteligentes para aprovechar de buena manera todas estas cuestiones y trabajar la tierra de manera mejor y demás. Y pues yo estoy segura de que tendríamos, chicos, una categoría de potencia mundial, porque esto que se ve acá no se ve en todos los lugares, chicos. Ha sido más una cuestión política, ha sido más una cuestión social la que nos ha relegado un poco, pero sí aquí tenemos pues muchas ventajas sobre otros territorios. Entonces, chicos, esto lo vemos en las zonas cálidas, ¿no? En la cuestión del calor. En las zonas templadas tenemos el clima mediterráneo, que es donde tenemos veranos secos y muy calurosos. Los inviernos son suaves y hay algunas lluvias en otoño y primavera. ¿Será que eso aplica para el caso colombiano, chicos? ¿Es el clima mediterráneo? Yo creería que sí, profe, como para los lados del llano. Gracias, Diana, pero no, porque resulta que en Colombia no tenemos esta cuestión de las estaciones, ¿cierto? Acá tenemos verano, primavera, otoño, no. Entonces, digamos que sí varía en cuanto a ciertas situaciones geográficas, en cuanto a ciertos lugares, pero no aplica tanto porque no tenemos esa figura ¿cómo se llama?, estaciones como tal. Tenemos por otro lado el clima oceánico y es esas zonas donde llueve durante todo el año. Allí no encontramos mucha variación en las temperaturas, casi siempre es igual, pero la característica es la lluvia. Tenemos por otro lado
clima continental. Allí tenemos inviernos muy fríos y secos y unos veranos más bien templaditos y lluviosos. Entonces vemos que no excede ni para allá ni para acá y por eso se encuentra como en esa zona media, ¿cierto? Y en la zona fría, pues claramente vamos a tener un clima polar donde hay precipitaciones muy escasas. ¿Qué es eso de las precipitaciones, chicos? Algo como la lluvia. La lluvia, algo como la lluvia, no, la lluvia con propiedad. Las precipitaciones son lo mismo que las precipitaciones son lo mismo que la lluvia, chicos. Entonces, en estos climas polares no hay mucha lluvia, pero la temperatura suele ser inferior a 0 grados. Entonces es cuando no estamos 18 grados bajo cero, estamos, sí, esto en zonas polares claramente para nosotros. Esto no aplica, bueno, aplicaría en nuestras zonas nevadas, pero no es la regla general, ¿cierto? Y tenemos un clima de montaña en donde hace un frío muy intenso, sin embargo no llegamos a temperaturas bajo los 0 grados, sino que están por ahí en los 6, 8 grados más o menos. Y allí las lluvias son muy abundantes y casi siempre en forma de nieve. Ahora sí, vamos con las estaciones del año. Pues que no aplica para nosotros, pero que existe. Entonces, esto lo vemos en la televisión y de pronto muchos soñamos con conocer, por ejemplo, la nieve o estar en lugares donde pues se dé toda esta situación de la primavera y ver florecer allí nuestros arbolitos y demás, ¿cierto? Entonces, esas son las estaciones. Aquí tenemos las 4 estaciones. Tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno, chicos. Esto de que depende también de la situación o de la posición más bien de la Tierra en relación con, en primer lugar, el Sol. Y en segundo lugar, de ese territorio en relación con esta línea ecuatorial. Entonces, eso de acuerdo a unas situaciones físicas de la Tierra, pues se va a dar. Entonces, todas las regiones que están cerca de esa línea del Ecuador no tienen estaciones, tienen pisos térmicos. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentran diferentes tipos de clima alrededor de todo su territorio, ¿cierto? Por otro lado, las que están lejos de esta línea, mírenla bien, las que están lejos de esa línea sí tienen estaciones, porque ellas dependen de la posición del Sol, pues para su clima, ¿cierto? Entonces son 4 estaciones, estas se dividen en ciertos tiempos del año, eso depende del hemisferio donde estemos y demás. Si es el norte, es de la línea ecuatorial hacia arriba. Si es el hemisferio sur, es de la línea ecuatorial hacia abajo. ¿Listo, chicos? Entonces tenemos por aquí a nuestra señora línea ecuatorial. Ahora, chicos, una situación que me inquieta y que creo que no soy la única, y es la cuestión de el clima y el ser humano. Entonces ahora vamos a hablar de esa cuestión social, chicos. Bien nos hacía ahorita Diana una reflexión bien interesante acerca del clima y la producción de la tierra, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué más se nos ocurre, chicos? ¿De qué otra forma nos puede afectar, por ejemplo, la cuestión de la tierra, del clima en la tierra? Las inundaciones, los derrumbes, profe. Sí, señora.
¿Qué otra cosa? Gracias. ¿Qué más se nos ocurre? Los huracanes son... Las sequías, los huracanes. ¿Qué más? La falta de agua potable. Sí, señora, el acceso al agua. ¿Quién me estaba hablando? Creo que era Dayana. Sí, profe. ¿Qué me decías? Que eso también afecta a la falta de agua potable. Exacto, chicos. Resulta que históricamente, si ustedes se van a hacer pues un análisis histórico, siempre se ha determinado la vida o el rumbo de las civilizaciones, el rumbo de las sociedades por el clima. Siempre se ve afectado. Entonces, porque obvio, no voy a tener el mismo estilo de vida en las costas, por ejemplo, de Colombia, que en el centro, ¿cierto? Porque tengo oportunidades diferentes de producción, de construcción, como bien nos lo mencionó la compañera, del acceso al agua, pero también nos lo mencionaba otra compañera, el tema de las lluvias, los huracanes, los derrumbes, ¿cierto? Entonces, el clima, chicos, siempre, siempre, siempre ha determinado en gran parte pues la vida social y la vida humana. Entonces, esto también nos da cuenta un poco de esa capacidad del ser humano de adaptarse a ciertas situaciones. Existía pues algunas teorías hace algún tiempo, eso ya no aplica, pero entonces, por ejemplo, se decía que en las costas la vida, esto es de geografía política, chicos, estos postulados que les voy a decir y que no son verdad, pero pues es para que ustedes entiendan cómo se ha pensado el ser humano, el mundo y la sociedad y cómo el mismo ser humano ha cambiado esas nociones. Entonces, por ejemplo, se decía en la geografía política por allá en los años 50, 60, que por ejemplo en las costas no podía haber prosperidad, que porque allá la gente era perezosa, pues porque terrible ese calor y que, o sea, era una cuestión incluso racista y que allá la gente no se bañaba y que se vestían yo no sé cómo y que por eso no iba a haber prosperidad pues en estas zonas. Y resulta que no. ¿Qué ejemplo podemos dar, chicos, por ejemplo, de que las costas sí son una cuestión bien importante para la economía de un país, por ejemplo? Dímelo, Andrés. El turismo. El turismo. Ahí llega mucha gente también de otros países a visitarnos nuestras playas. Sí, señor. ¿Qué otro ejemplo? Tenemos 2 puertos. Muy bien, qué buen ejemplo. ¿Qué otra cosa se les ocurre, chicos? El pescado, profe. El tema exactamente allí también de la comida, específicamente del pescado. ¿Qué otra cosita? ¿Alguien sabe cómo funcionan las hidroeléctricas? Profe, creo que eso es por el agua, ¿no? Uh-huh. Y también ahorita por el lado de Punta de Gallina, que es por el lado de, bueno, de los Guajiros, De la Guajira, sí, señor. están colocando los molinos que da energía. De viento, sí, señor. De viento. Prácticamente eso ya tienen cualquier cantidad de hectáreas en movimiento con esos molinos de viento. Exacto, Andrés, exacto, Diana. Y bueno, gracias a todos por sus aportes. Entonces, sí, chicos, resulta que es bien importante allí, por ejemplo, las costas, y lo hemos visto en nuestro país, la cuestión del turismo, la cuestión, por ejemplo, de la pesca,
la cuestión de las hidroeléctricas, chicos, estas costas han sido desafortunadamente, y eso responde a situaciones políticas y de deshonestidad y corrupción, pero pues las costas podrían ser eh, pues muy prósperas por la cuestión de las hidroeléctricas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro país caímos en manos de Electricaribe y ya sabemos que lo que ha hecho esa gente es robarse la plata, ¿cierto? Pero efectivamente en muchas otras partes del mundo estas costas son bien interesantes y bien importantes para la economía por esas razones. Bien nos decía Andrés, los puertos, chicos. Los puertos son las rutas comerciales y las puertas para el mundo en términos de mercancía, para salir, para entrar, todo esto. Y sabemos bien que este es un elemento fundamental de nuestra economía. Por ejemplo, y un dato curioso, es que casi todos los países del mundo tienen sus capitales ubicadas en la costa o al menos cerca, por esta cuestión de las rutas comerciales y de la salida. Colombia también responde a una situación política y una cuestión de intereses de quienes nos gobernaron después de la independencia y demás, pero Colombia es de los pocos países en el mundo que no tiene, por ejemplo, su capital en la costa, mientras que muchos otros sí. Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. Entonces, sí, chicos, definitivamente el clima es un elemento que determina la cuestión del ser humano y de cómo se relaciona en sociedad y con su entorno, pero no desde esa visión que yo considero, lo que les digo, racista, que se postulaba hace 60 años. Entonces, esto se los cuento para que ustedes entiendan cómo a veces el ser humano ve el mundo y cómo, lo que les digo, el mismo ser humano se encarga de romper todos esos paradigmas que a veces se postulan desde las ciencias sociales, desde otras ciencias y demás. Entonces, chicos, obviamente esta cuestión del clima nos afecta. O por ejemplo, ¿qué pasaba en Bogotá hace que 2 meses que estaba lloviendo todos los días y eran unos aguaceros tremendos? ¿Qué pasaba, chicos? ¿Será que era la vida igual a como es ahora? No, profe, eso era horrible. Es horrible, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en los lugares en los que jamás llueve? ¿Será que cómo son las dinámicas allí? Profe, para ellos es una bendición que llueva, porque pueden recoger agua incluso hasta para ellos alimentarse, darle de beber a sus animales, a sus plantas y todo eso. Exacto, ¿cierto? Entonces vemos cómo estas cuestiones climáticas definitivamente nos afectan. Entonces, cómo se viste una persona del lugar donde hace frío y eso mueve una economía, y cómo se viste una persona que vive, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de las costas, y cómo se visten allí y cómo se mueve la economía allí, ¿cierto? Entonces vemos cómo el clima efectivamente nos va a determinar ciertas situaciones y ciertas relaciones en torno a la naturaleza. Por este lado tenemos la cuestión del datico curioso que les decía, y esto en relación con el clima y el tiempo atmosférico. Entonces es importante que se lean allí, esto ya se los, se los expliqué ahorita. Entonces, por ejemplo, el clima es ese estudio que se da por un largo tiempo de esos estados del tiempo. Y el tiempo atmosférico es más bien una cuestión de corto plazo, ¿cierto? Entonces, chicos, quiero hacerles una reflexión, y es que hay un tema muy sonado ahorita en relación con el clima. ¿Cuál es ese tema? Nadie ha escuchado nada sobre el clima últimamente, que eso es un boom pues a nivel mundial.
que es muy variable, que digamos para estos tiempos va a llover mucho, que supuestamente va a llover hasta noviembre y que va a ser con fuertes vientos y todo eso. Gracias. ¿Qué pasa con la cuestión del cambio climático, chicos? ¿Sí hemos escuchado sobre ese tema? Sí, profesora. Listo, Andrés. ¿Qué has escuchado sobre el cambio climático? Que en unas partes está haciendo mucha calor, digamos, por los lados de España, pues, la temperatura en Estados Unidos, la temperatura es muy alta, que prácticamente allá en Estados Unidos ya las reservas de agua de acueducto están prácticamente a un límite de que se ya no van a tener el agua. Aquí en Colombia, pues gracias a Dios, pues nosotros somos abundantes de agua y todo, y pues una vez se queja también, pero de lógico que hay muchos desastres naturales, pero yo prefiero mil veces tener el agua que no tener mucho sol. Sí, señor, efectivamente. Entonces, chicos, en el mundo está sucediendo una cuestión bien particular con nuestro clima. Ya sabemos que el clima es un análisis de mucho tiempo. La Tierra, chicos, tiene un proceso de calentamiento. Este proceso es natural. ¿Por qué? Por la cuestión de los rayos del sol y demás. Entonces, ese proceso es natural. La Tierra tiene que calentarse. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Resulta que nosotros, los seres humanos, eh, maravillosos, siempre muy pilos, tenemos la situación de acelerar todo, ¿cierto? Entonces resulta que la Tierra tiene allí unas capitas. Dentro de esas, la atmósfera, que ya la hemos mencionado bastante hoy. Y esa capita nos protege de los rayos del sol. Resulta que con toda la cuestión de los hidrocarburos, de esto, bueno, esto es de los carros y todas estas cuestiones que funcionan con combustibles fósiles, hemos ido acabando esa capita. Entonces, funciona como la piel, chicos. ¿Se imaginan si nosotros no tuviéramos esa capita recubriendo, pues, nuestro cuerpo? Y además que es una capita muy resistente. Entonces, esa es la situación, chicos. Estamos destruyendo esa capita y nos están ingresando, pues, los rayos del sol directamente. Esto que está generando, pues, una cuestión de calentamiento de la Tierra supremamente fuerte. Entonces, no sé si muchos lo habrán notado, o alguno al menos, pero por ejemplo en agosto no se vieron, discúlpenme, no se vieron nuestros vientos de agosto, ¿cierto? ¿Y será que ahorita los estamos viendo? Sí, profe, ahorita hace más viento y ese viento con frío. Por eso es que hay como tanto virus. Uh-huh. Sí, señora. Entonces, efectivamente es una cuestión de cambio climático, chicos. Como que se desordenan todos los parámetros que la Tierra tiene establecidos para poder cumplir con sus ciclos. Entonces, allí en la cuestión del clima es bien importante, chicos, que le prestemos mucha atención a este tema, porque es que resulta que en el mundo, pues como bien nos mencionaba Andrés, ahorita hay lugares en España que están llegando a 45 grados centígrados, en Estados Unidos la cuestión está increíble, y cuando el mundo llega a estas cosas, entonces esas olas de calor terminan matando a mucha gente. Y adivinen qué gente es la que muere, pues es la gente más vulnerable, los que no tienen acceso al aire acondicionado, o cuando son las temporadas de frío, es la cuestión de gente que se muere de frío, pues porque no tiene resguardo en su casa, no tienen calefacción y demás. Entonces, chicos, es bien importante que le prestemos atención. Sí, la cuestión de física del clima, pues ya la vimos, y vimos la precipitación y la atmósfera y los pisos térmicos, y si estoy lejos del mar, entonces puedo cultivar esto, y si estoy cerquita, puedo cultivar esto. Sí, pero también es la cuestión y la tarea social
y entonces por eso estamos en sociales. Analizarnos la cuestión social en cuanto a este tema. Entonces resulta, chicos, que el problema en este momento es gravísimo porque no se han encontrado, digamos que soluciones eficientes que los países grandes estén dispuestas a asumir, porque eso implicaría un cambio en las dinámicas económicas del mundo y en las dinámicas de producción. Y yo entiendo que la economía es importante, porque sí, ya casi que me han linchado en algunos espacios donde uno habla de estas cosas desde esa visión como tan humana, ¿cierto? Y yo sé que el mundo tiene que seguir produciendo, yo soy consciente, así yo no esté de acuerdo, de que el mundo no puede funcionar de otra forma en este momento. Pero entonces es que tenemos que empezar a buscar soluciones para combatir esa cuestión del cambio climático, porque resulta que la Tierra se está enfriando a niveles acelerados en zonas donde no debe enfriarse y se está calentando a niveles supremamente más acelerados en zonas que no debe calentarse. Entonces tenemos nuestros polos derritiéndose, nuestros glaciares heredados cayéndose literalmente a pedazos, tenemos zonas donde antes llovía y ahora no llueve, sino que por el contrario hace mucho calor. Tenemos zonas caracterizadas por ser muy desérticas, condenadas a ser más desérticas, y entonces tenemos problemas con el acceso al agua, como bien nos lo mencionaban ahorita. Tenemos zonas sufriendo de huracanes, y lo que se traduce allí, chicos, en esta cuestión es que muere muchísima gente. Y entonces esa es la tarea que tenemos nosotros, pues allí como sociedad y como individuos, porque resulta que está más cerca de lo que parece, chicos. Entonces incluso hay una problemática aún más grande, y esto es un dato curioso y no quiere decir que ya los colombianos no tengamos que hacer nada y echarnos a las petacas, pero por ejemplo si Colombia hiciera cambios en toda su estructura económica, en toda su relación con la tierra, no contribuiría en nada, chicos, a la cuestión del cambio climático. ¿Por qué? Porque quienes están generando toda esta cuestión tan fuerte son grandes países productores de mercancías, como lo son Estados Unidos, como Canadá, como China, como Rusia, todas estas cuestiones, y más en tiempos de guerra, ¿no? Entonces la invitación es, chicos, a que nos hagamos esa reflexión, a que nos hagamos esa autocrítica de en qué modo yo puedo contribuir. Entonces, ¿a alguien se le ocurre, por ejemplo, de qué modo yo puedo contribuir al cambio climático? Profe, por ejemplo, los desperdicios de agua. Yo he visto de que hay personas que se entran a bañar y duran una hora entera tomando agua. O dejan las luces prendidas, o hacen fogatas, el no reciclaje. Eso hace que también esto que está ocurriendo hoy en día, de los cambios climáticos, eso por toda la contaminación que somos nosotros los seres humanos. Bueno, le daría un buen turno. Muchas gracias, Diana, qué interesante tu aporte. Y efectivamente todo influye, chicos. Entonces uno diría, pero bueno, ¿qué tiene que ver el reciclaje con el cambio climático? Pues resulta que cuando nosotros aventamos y aventamos basura como si no hubiera un mañana, basura que perfectamente podría ser reutilizada, entonces ya no sería basura, y adicional a eso la mezclamos con esmaltes, la mezclamos con tarros de champú lleno de químicos, y adicional a eso le metemos los desechos orgánicos, que es la cáscara de la papa, del plátano, bueno, todos estos elementos que nos aportan estas cuestiones como naturales y que podemos obtener de la tierra, y son todos esos residuos lo que ya no nos sirve. Nosotros hacemos esa mezcolanza en la caneca de la basura, ¿cierto? Entonces yo barro y echo la basura allá. Yo termino de pelar mi papa, mi yuca, mi plátano y echo allá.
yo cojo el aceite que me sobra y lo aviento a la basura o al sifón. Adicional a eso me tomé la gaseosa con el almuerzo y tiré la botella allá. Terminé el esmalte de las uñas y lo aviento a la misma basura. Todo eso, chicos, genera una cuestión de gases. Entonces, listo, eso se lo lleva el señor del camión de la basura y eso llega en Bogotá al botadero de Doña Juana, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo funciona, por ejemplo, el relleno o el botadero de Doña Juana? No, profe. ¿Cómo era no? Listo, entonces les voy a contar. Ojalá algún día si ustedes pueden vayan, eso queda ahí por Usma, en la Villa Villavicencio. Bueno. Resulta que literalmente hay una montaña y entonces allí se abren huecos y se mete la basura. Entonces es como el que coge el tapete, barre y levanta el tapete y echa la basura ahí. Y acumulamos basura, chicos. Entonces, toda esa basura acumulada, porque si eso es en mi casa, el ejemplo que les acabo de dar, pues imagínense ahora la casa de 10 millones o bueno, póngale 4 millones de casas, ¿cierto? Produciendo desechos de 10 millones de personas, que hay ya aproximadamente en Bogotá, y esto solo es Bogotá. Entonces, chicos, y además, bueno, revolvemos esa basura que ya les mencioné con la basura del baño. No soy capaz de separarla en una bolsita porque esas cosas pasan y cuando no va allí a ese contexto uno puede darse cuenta de esas realidades. Y entonces, chicos, tenemos basura y literalmente es una montaña que ya está a punto de explotar y que de hecho ya ha creado situaciones bien difíciles para las poblaciones que viven allí. Y toda esa basura empieza a generar gases. Se llaman los lixiviados. Entonces, esa basura genera gases lixiviados y lo que hacen allí, pues estas empresas que manejan las basuras, es meter como tubos en la tierra. Entonces, para que no explote la montaña, le meto tubos que evacúen el gas. Entonces, sí, efectivamente hacen allí unos huequitos, le meten el tubo y por ahí salen como el gas. Y adivinen a dónde. Les colocarán como un respiradero. Exactamente, entonces hagan de cuenta la olla a presión. Imagínense, yo creo que todos acá conocemos, espero, una olla a presión o una olla pitadora o la olla express, que es infaltable en los hogares colombianos. Entonces, imagínense que esa olla no tuviera ese pito por donde se escapa el aire. ¿Qué pasaría, chicos? Si yo pongo esa olla se explota. Esa vaina se explota. Igual funciona con nuestros desechos. Entonces lo que hacen, y bien nos pone esta palabra allí la compañera Diana, les ponen este respiradero. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que todos estos gases tan tenaces, chicos, pues están saliendo y están contaminando. Entonces, bien, algo tan básico como reciclar puede contribuir. Entonces, esos gases se van pues a nuestra capa de ozono, se van a nuestra atmósfera y van deteriorando. Adicional a ello, entonces, la cuestión de los carros y las motos, que ya todo el mundo tiene allí un carro, entonces uno los ve y literalmente pasa. Entonces van a ir de un barrio a otro y tienen que ir en el carro. O entonces el muchacho va a ir por el pan y tiene que ir en la moto. Y todas estas cuestiones están generando gases pues a partir de la combustión de estos elementos no fósiles como lo es la gasolina, y también se va a la capa de ozono. Y entonces, bueno, eso acá en una escala micro, pero hay gente contaminando pues a escala macro. Entonces, por ejemplo, hemos visto famosos que utilizan el avión para recorridos de 10 minutos. Entonces uno dice, o sea, ¿en serio? Y el nivel de contaminación que se genera aquí. O tenemos a nuestra ex primera dama, la esposa del expresidente Duque,
que utilizo el avión para venir de Cartagena a Bogotá porque ella tenía que cambiar el vestido. Y entonces todas esas situaciones, chicos, y todas esas decisiones que tomamos todos los días, el desperdiciar el agua, como bien nos lo dice la compañera, el desperdiciar la luz, entonces uno dice, pues es que yo pago el recibo de la luz y pues de malas, porque sí, porque he escuchado esas respuestas, chicos, por grosero que suene. Pues resulta que esto afecta las cuestiones hídricas, porque el agua viene de esa fuerza hídrica que se genera en los embalses y demás, y de allí viene la cuestión de la energía, ¿cierto? Entonces todas las decisiones, chicos, que tomamos todos los días van a afectar en cuestión del cambio climático. Esa cuestión de la basura, por ejemplo, en Bogotá y casi que en todo el país, pues va a ser en muy poco tiempo insostenible y entonces literalmente se nos va a venir la montaña de basura encima y ¿qué vamos a hacer? Y es algo tan básico, chicos, que si nosotros manejáramos los residuos, no tendríamos ni el 5% de basura. Y créanme que no es tan difícil, por ejemplo, y este es un caso pues ya, o una cuestión personal de ver las cosas. Yo no me complico tanto con eso, chicos. Yo cojo y todo lo que sé que es aprovechable, todas las cajas, todas las botellas, incluso la ropa que ya no uso, chicos, porque ahorita la contaminación con la ropa es impresionante, porque como todo pasa de moda tan rápido, entonces la gente coge y bota ropa como locos y compra y compra y compra, porque entonces un día sale el pantalón bota campana de moda y todas se lo ponen, pero el otro día ya no está tan de moda y lo botan, porque nadie lo quiere usar, y es un problema gravísimo, chicos. Entonces todas estas cosas que a nosotros ya no nos sirven, la ropa, las cajas, el papel, bueno, todas estas cosas, recíclenlas. Es muy fácil, chicos, uno piensa que es demasiado complejo, pero no. Ustedes cojan y echen todo eso en una bolsa, así, en una bolsa. Y esa bolsa márquenla con reciclable. Chicos, va a llegar un reciclador y se va a llevar esa bolsa. O si cerca de su casa o en su barrio hay un lugar donde reciclan, que estos lugares están en casi todos lados, llévenla ya. Usted la lleva y le dice al señor, ellos por lo general compran eso, pero pues uno que se va a poner a vender ahí eso que no le dan ni 200 o 100 pesos, pero a ellos sí les sirve. Entonces ustedes la llevan al lugar de acopio y la entregan a lo que hemos llamado las chatarrerías y bueno, todos estos nombres que se les ha dado. Si ustedes ven al señor de la zorra pasando, pues pásenle la bolsita, no pasa nada con que usted se unte un poquito allí de reciclador, porque es que hay personas que actúan como si fuera así la cuestión. Entonces, por ejemplo, en mi casa se guarda todo en una bolsa, todo lo reciclable. Y todas las noches viene un señor, que pues es un señor aquí del barrio, que un día yo lo vi, le entregué un reciclaje y ya él muy juicioso siempre viene pues a recoger su bolsita con reciclaje. Y cuando no hay, pues yo le digo, no, si pase mañana y él llega el otro día fijo, chicos. Porque son personas que dependen de esto y con su trabajo le están haciendo un favor gigantesco al mundo. Entonces yo ya tengo a ese señor que él es sagrado, chicos, y él siempre viene a buscar su bolsito. Y no es algo tan difícil, chicos. Siempre va a haber un reciclador donde estemos, siempre. Entonces desde esas pequeñas acciones podemos generar grandes cambios. Entonces lo que nos decía Diana, ya no duro una hora en el baño, sino que soy más consciente y me baño en 10 minutos. La vez pasada un amigo me decía, pero es que Ana, yo no puedo. Y yo le decía, sí puedes. Por ejemplo, no te quedes ahí debajo del chorro del agua caliente una hora. Intenta ponerte debajo del chorro de agua fría una hora, a ver si sí. Entonces sí se puede, ¿cierto? Porque uno tampoco es bobo y no se va a parar ahí una hora en el agua fría. Entonces es una cuestión de conciencia, chicos, y de pensarme el mundo de forma diferente, de enseñarle, digamos, acá en mi casa fue súper difícil enseñarle a los adultos, o bueno, a los que en ese momento que yo empecé a tener conciencia de los adultos, porque ya soy una adulta más, pero sí enseñarles por qué no, pues obviamente todo iba a la caneca de la cocina, por ejemplo, que barro y aviento allá, que las cáscaras y aviento allá.
Con suerte a veces separamos los residuos del baño, sin embargo no hay mucha gente que echa todo junto por no ponerle una bolsita y resulta que en el botadero los primeros filtros son personas, chicos, que tratan pues efectivamente de filtrar y a ellos les toca sacar con sus manos toda esta basura y pues digamos que tratar de seleccionarla, aunque allá ya llega pues muy vuelta a nada y lo que se puede rescatar es poco. Pero entonces también esa invitación, chicos, separar los papeles del baño y demás, porque así se le puede dar un mejor manejo a nuestros residuos y a nuestras basuras. Y así con todo, chicos, todas estas acciones pequeñas pues van generando grandes aportes a la sociedad. Entonces el uso de los sprays, no tanto el spray del perfume, sino por ejemplo el spray del tipo de la pintura y demás, todo esto los aerosoles, todo. Exacto, los aerosoles, gracias. Todos estos aerosoles nos generan pues también gases de efecto invernadero y lo que hacen es dañar nuestra capa de ozono. Entonces estamos produciendo muchísimo gas, chicos, y son las decisiones en cuanto a lo que comemos. Entonces, por ejemplo, uno va y ahora todo viene envuelto en plástico y es una cuestión del plástico increíble que incluso a veces uno ve cosas que parecen irreales, pero yo me he encontrado en redes sociales denuncias que almacenes como Carulla o estos ya cogen y envuelven una mandarina, eso en un plástico ahí sellado al vacío, y uno dice, pero ¿por qué si la mandarina ya trae pues ese elemento que la protege? Y entonces, ¿qué pasaría si uno no se va de bobo al Carulla a comprarse la mandarina o la naranja empacada al vacío? Si uno no la consume, pues chicos, esa gente no va a vender esa vaina y van a dejar de hacer esas prácticas. Entonces, ¿qué pasaría si yo cojo un tarrito de la lenteja y me voy al granero y compro mi lenteja suelta, que de una vez me la avienten allí a mi tarrito y me evito esa bolsa? Y ahora, ¿qué pasaría si hago lo mismo con el frijol, con el garbanzo, con la alberja, bueno, con todas estas cosas? ¿Qué pasaría si todos lleváramos la bolsa de tela al mercado o las compras del diario y me evito tanta bolsa? Sería un poco diferente. Y si yo cambio ese pedacito de mundo, chicos, en mi casa y todas las casas de mi barrio cambian, ¿será que es diferente el mundo? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro, profe. Exacto. Y todo depende de las acciones comunes y de yo pensar, ¿qué voy a hacer antes de consumir? Siempre, chicos, siempre que ustedes se vayan a consumir algo, piensen en qué impacto puede tener esto en la casa común que estamos habitando aquí todos y que vamos a sufrir parejo, porque es que cuando lleguen estas situaciones, chicos, va a ser muy difícil y las guerras que van a venir por esto van a ser muy difíciles. Digamos, yo no tengo hijos y una de las razones que me ha detenido mucho para la cuestión de tener hijos es, por ejemplo, ¿qué hago yo el día que mi hijo me diga que tiene sed y a mí la plata no me alcance por más que la tenga? Porque yo a mi hijo no le puedo dar de beber plata, ni tómese estas monedas, ¿cierto? Entonces, esa es una de las razones, chicos, y eso también pues es una reflexión que si bien parte desde mi experiencia personal y de cómo yo vivo la vida, y no quiere decir que yo sea, no, pues ahora la profe es el ejemplo, no, pero digamos que sí lo intento, chicos, y he generado muchos cambios en mi vida y en mi casa, y esto es de hablar y de hacer pedagogía y de buscar en internet, todo esto. Hay, por ejemplo, unos test, chicos, en internet y ustedes los pueden buscar así, test de mi huella huella ecológica, se llama eso. Entonces ustedes ponen, allí les hacen unas preguntas, se los voy a poner acá en el chat. La huella ecológica uno la consulta y ahí dice más o menos qué daño le está haciendo uno al planeta y de qué forma podría cambiar. Entonces, chicos, es bien importante que nos pensemos y lo que les digo, entonces, espérenme, les muestro, por ejemplo, acá,
algo básico, chicos, como tener el botilo. Yo diario me tengo que tomar 2 o 3 cosas de estas porque yo hablo todo el día. Entonces, obviamente, mi garganta, pues, tenaz. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de esto, estuviera comprando 3 botellas de agua? Y son pequeñas acciones, chicos. Pequeñas. Este botilo me costó por ahí como 5.000 pesos o 6.000 en un Dollar City, me acuerdo que lo compré. Y no es difícil. Y ahora imagínense que este botilo, las 3 cosas de estas que yo me tomo todos los días, las cambiara por botellas de un solo uso. Entonces allí tenemos esa situación, chicos, para pensar. Son cosas desde el diario vivir, la ropita que ustedes ya no usen, regálenla. Traten de cambiar un poquito el tema de los plásticos, entonces por la bolsita ecológica, y cuiden su bolsita ecológica, porque tampoco tiene sentido que coja la bolsita económica y no, ya voy a volver a enviar la asistencia, que no tenga mi bolsita ecológica y no la use, y tenga pues allí 10 bolsitas ecológicas, pero se me olvida cuando voy al supermercado y me dan otras 20 bolsas. Dímelo, Nelly. Sí, yo por ejemplo, cuando yo voy al cine, yo llevo mi propio vasito de la gaseosa o donde me echen el maíz pira. Son cositas que... Esas pequeñas acciones, gracias, Nelly. Entonces, por ejemplo, chicos, eh, también en mi casa, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es reciclar el agua de la lavadora. Por lo general la lavadora tiene 2 o 3 ciclos, la de nosotros tiene 2. Entonces esa agua se recoge en una caneca grandota y es el agua que se utiliza para el aseo de los baños, es el agua que se utiliza, acá en mi casa hay 2 motos, es el agua que se utiliza para lavar esas motos, es el agua que se utiliza, que pues acá tenemos un problema con los perritos y es que nos mantienen todo allá pues lleno de sus desechos, es el agua que se utiliza para lavar allá, todas esas cositas, chicos. Y así uno genera, o sea, yo vivo feliz con esos cambios porque me siento bien conmigo mismo y con el compromiso que yo establezco. Entonces, hay muchas formas de cambiar, chicos. Y si ustedes buscan en internet, se van a encontrar 10.000. Y no son tan difíciles. Son pequeños cambios que van a empezar a contribuir a esta cuestión del cuidado del clima, del cuidado del agua y demás. Para la otra clase vamos a ver los ciclos del agua, la cuestión hidrográfica de la tierra, y es otro tema pues también bien importante y también bien controversial. Entonces, para que si ustedes pueden se vayan informando, porque siempre, chicos, la clase se va a dirigir hacia esto, hacia la reflexión, hacia el debate, hacia ideas que ustedes puedan traer para cuidar esos recursos, ¿cierto? Porque es que a mí de nada me sirve contarles acá a ustedes 2 horas de teoría sin ningún sentido, porque uno en su diario vivir, pues usted vive así haya precipitación o no, y así haya carga atmosférica, y usted puede vivir tranquilamente sin saber que es un barómetro, ¿cierto? Pero ¿será que usted puede vivir con las consecuencias tan terribles que vienen con la cuestión del cambio climático? Y esa es la tarea, chicos, principalmente aquí en esta clase. ¿Listo? ¿Es claro para todos? Si no es claro para alguien, levánteme la mano. Si no es claro. Listo, creo que para todos es claro. Ya les volví a enviar la asistencia. A ver, chicos, aquí les dejé unos videitos de apoyo. Sería interesante que pudieran verlos. No los pongo acá porque eso es muy difícil, la cuestión de la conectividad, pero igual ahí se los dejo. Entonces, chicos, llegó la parte más emocionante de todas, la tarea. Entonces vamos a, en el primer punto, relacionar cada palabra con su definición. Entonces vemos 5 términos y 5 definiciones. Entonces, en cada definición van a poner la letra del término que corresponde. Entonces, por ejemplo, instrumento para medir la presión atmosférica. A mí se me ocurre poner pisos térmicos. De pronto esté bien, de pronto esté mal, entonces yo pongo la E. ¿Listo?
¿Sí entienden ese punto? ¿Alguien no entiende ese punto? ¿Alguien no lo entiende? Listo, creo que todos lo entendieron. Entonces es relacionar, chicos, el concepto con la definición. ¿Listo? Todos estos los vimos, todos los hablamos. Sin embargo, pues igual están dentro de la guía, solo es cuestión de buscar, de leer, pero bueno, traté de no ponerles cuestiones tan difíciles. Tenemos tarea bien bonita. Pero chicos, que impriman, si usted no puede imprimir esto, entonces dibújelo o busquen una revista o bueno, como sea. Pero la idea es que ustedes puedan imprimir este pedacito de la guía, colorear cada uno de sus dibujos. No me van a presentar eso ahí todo simplón y por hacer, porque la verdad eso no me gusta y lo tengo muy en cuenta, chicos. Aunque ustedes no crean, uno se da cuenta cuando ustedes hacen por hacer y por pegar y por ya. Entonces la idea es que puedan recortar cada uno de estos elementos y colorear. Esa es la primera parte del segundo punto. Y la segunda parte de ese segundo punto es hacer un cuadrito así. Este se los puse como ejemplo en su cuaderno. Entonces ustedes van a hacer este cuadrito así, pero pues obviamente con el espacio más grande, ¿cierto? Tenemos los diferentes pisos térmicos y van a ubicar cada uno de estos productos o estas cuestiones de los animalitos en el piso térmico que aplique. ¿Listo? ¿Sí es claro este punto, chicos? Para mí sí, profe. Listo, entonces tendríamos que entrar a analizar, por ejemplo, ¿será que yo puedo producir la fresa en un clima cálido, por ejemplo? Entonces, listo, sí, obviamente mi intención no es acá que ustedes memoricen todo ni nada. Usted se va aquí a la pirámide. Déjenme que por aquí teníamos a Nuestra Señora Pirámide. Y miro, acá tengo unos ejemplos, chicos. Entonces acá encontré la fresa. No me aplica para la cuestión del clima cálido. Entonces, ¿dónde la pongo? En frío. O bueno, ya depende del que encuentren ahí. Entonces, ¿dónde ubico la yuca? Por ejemplo, si está en la cuestión cálida. Y todos estos elementos. ¿Listo, chicos? ¿Sí me entienden? Si alguien no me entiende, este es el momento de preguntar. Entonces, recortamos esto, lo coloreamos y lo ponemos en el piso térmico donde se dé. También en el mapita conceptual que teníamos primero, también allí hay otros ejemplos y allí van a poder encontrar estos productos. Entonces, ¿será que el frailejón lo encuentro en el clima templado? No, profesora. No, es propio de los páramos, ¿cierto? Entonces lo ubico donde corresponde, en la cuestión del páramo. ¿Listo? Entonces yo veré ese cuadrito bien bonito, chicos, no me presenten cosas por presentar porque los voy a rajar. ¿Listo? Y en el tercer punto vamos a presentar una reflexión. Entonces, una reflexión acerca del impacto del clima en la vida social de los seres humanos. Esta reflexión usted no me la va a buscar en internet, no me va a copiar ahí al pie de la letra. Sí, usted se puede basar en internet para obtener información, pero no me va a poner ahí al pie de la letra, chicos. ¿Listo? Aquel que yo sorprenda que cogió y copió exactamente lo que estaba en internet, no le voy a valer ese punto, porque no es mi idea. Yo a usted no le estoy diciendo acá, busque en internet una reflexión y cópiela. No, escriba una reflexión, la reflexión es personal. Esto es de mínimo 5 renglones, porque entonces ayer me presentaban por allá en otro planeta un trabajo es que el clima es muy importante porque así nos da frío o nos da calor. Pues sí, pero ¿eso qué impacto tiene en la vida? ¿Listo, chicos? Si alguien tiene preguntas. Sí, señora.
se queda, la pregunta, esta guía está subidita, la semana tuve ahí una confusión con esa cuestión de las guías, pero ya me organicé y ya aprendí. Entonces, esta queda ahorita mismo subidita, y pues para que puedan hacerla, tienen igual el mismo tiempo y demás, y entonces, ojo ahí chicos. Si es claro para todos, entonces ya son seres libres, vayan a descansar, muchas gracias por este espacio, reflexionen mucho, traten de mejorar sus hábitos de vida y de consumo en relación con el cuidado de la tierra y demás, y hasta mañana chicos, siendo las 9 de la noche terminada la sesión. Muchas gracias a todos por sus aportes, aquí los aportes bonitos. Los que participaron y los que no, pues ya ustedes saben que eso tiene consecuencias. ¿Listo? Descansen chicos. Chao, profe, que estén muy bien. Gracias por la clase. Gracias, profe.